Muy buenas noches. Quiero manifestarles mi complacencia por estar esta noche dialogando con padres de familia, que ha sido una de las actividades a las cuales me he dedicado en los años más recientes de mi práctica profesional como pediatra. Quiero agradecer muy sinceramente a la Compañía de María, al Colegio de la Enseñanza, a la Madre Beatriz, esta invitación que me hacen para que conversemos hoy un poco alrededor de ese ser humano tan apasionante que es el escolar, es decir, aquel niño o niña con edad comprendida entre los 6 y los 11 años. Debemos decir antes que estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo en que tener hijos es lo mejor que nos pudo haber ocurrido en nuestras vidas, pero también pensarán como yo que en algunas ocasiones la crianza de los hijos nos despierta algunas tensiones y ansiedades. En primer lugar, porque nadie se quiere equivocar en ese proceso. La crianza de los hijos es la empresa más importante de nuestras vidas y todos quisiéramos llegar al final feliz, como nos lo dicen tantos padres de familia a lo largo y ancho de nuestro país, de que nuestro hijo o nuestra hija sea ante todo una buena persona y ojalá un ser humano feliz. En segundo lugar, nos despierta ansiedad también el hecho de que en el proceso de crianza no hay reglas fijas. Definitivamente la crianza de los seres humanos no es una ecuación. La crianza necesita una aproximación a cada uno de los sujetos de crianza, meternos en su lenguaje afectivo, descifrar sus vivencias para poder establecer con nuestros hijos esa relación sinérgica y reverberante que va a acompañar el proceso apasionante de la crianza. Es por ello entonces que en general como padres de familia quisiéramos saber cada vez más elementos para el acompañamiento en la crianza que nos permitan de alguna manera un acompañamiento más asertivo y, por qué no decirlo, un acompañamiento más justo a nuestros hijos. Los seres humanos somos seres de crianza prolongada. Casi un tercio de nuestra vida la pasamos en el proceso de crianza. Por ello, las cosas que nos ocurran durante este proceso van a marcar de una manera definitiva el curso de nuestra vida. La crianza se define desde el punto de vista etimológico como proveniente de una raíz del latín creare, que significa, entre otras acepciones, orientar, instruir y educar. Eso es lo que fundamentalmente hacemos en el acompañamiento durante el proceso de la crianza. Y se consideran como componentes fundamentales de la crianza humana 4 elementos. En primer lugar, la tradición cultural, que cuenta mucho, es muy importante y de la cual son depositarias, por ejemplo, nuestras abuelas, que como ustedes bien saben tienen un poder importante cuando el niño nace y que transmiten de alguna manera los conocimientos ancestrales que la humanidad ha venido recogiendo a través de los siglos sobre la forma y la manera de criar seres humanos. Ese es un elemento bien importante. En segundo lugar está el sentido común, que nos permite resolver una gran cantidad de situaciones cotidianas de una manera un poco elemental y simple, pero efectiva, sin que necesiten para ello conocimientos profundos, ni grados, ni posgrados. En tercer lugar, y bien importante, está el amor incondicional, como elemento determinante de una buena crianza. Eso es algo que debe estar siempre presente, y lo refuerzo con una reflexión del gran filósofo alemán Goethe, quien dice que solo aprendemos de aquellos a quienes amamos. El amor incondicional tiene que ser ese referente necesario y posible para una buena crianza, y afortunadamente es algo que sobra
en las relaciones padres-hijos, y que lo que tal vez reclamamos nosotros como con alguna experticia en el tema es que ese amor incondicional sea expresado siempre, en los buenos momentos y en los momentos difíciles de la crianza, que de alguna manera estarán presentes a lo largo de su discurrir. El cuarto componente, y bien importante, son algunos conocimientos científicos que los padres de familia debemos adquirir y que nos permiten, por ejemplo, conocer cuáles son los hitos del crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos, saber de manera importante y ojalá anticipada, cómo crecen y cómo se desarrollan nuestros hijos. Ese conocimiento se agrupa hoy en día bajo el nombre de la puericultura, que etimológicamente viene de pueros, niño, y cultura, cultivo o cuidado de los niños. La puericultura es hoy en día el nombre que se le da a la ciencia y el arte de la crianza, porque la crianza de los seres humanos es una ciencia, se basa en conocimientos científicos, pero también y fundamentalmente es un arte. En ese contexto de la puericultura, hoy, en esta noche, vamos a describir algunos elementos que son propios de las niñas y los niños en la edad escolar, que es la edad en que están sus niñas, habida cuenta de los cursos a los que asisten hoy en este colegio de la Compañía de María. Entonces vamos a hacer algunas descripciones que tienen que ver en gran parte desde el punto de vista pediátrico, que es mi área de trabajo y de ejercicio, y también desde el punto de vista psicológico. Esos conocimientos que muchos de ustedes yo sé que ya tienen, porque soy profundamente respetuoso del saber de los padres de familia. Ustedes tienen un saber alrededor de la crianza, habida cuenta del acompañamiento comprometido que le hacen a sus hijos e hijas durante las 24 horas del día. Ese saber de ustedes es muy importante y por eso esta actividad consta de dos partes. La primera son unos 15 o 20 minutos de mi exposición y la segunda un diálogo de saberes que vamos a establecer con ustedes, donde ustedes puedan opinar, compartir vivencias, controvertir, preguntar, porque ese diálogo de saberes es lo que va a enriquecer esta reunión y nos va a permitir, ¿por qué no?, aclarar algunos aspectos de la crianza de nuestras niñas que de alguna manera van a cualificar el proceso. Debemos decir que el escolar es una criatura, un ser humano fascinante. De verdad que la edad humana comprendida entre los 6 y los 11 años corresponde a un ser humano lleno de una gran cantidad de actitudes que a uno como padre y como educador, que también lo hemos sido durante muchos años, le llenan una gran cantidad de emociones y de expectativas. Desde el punto de vista médico podemos decir que el periodo del escolar, entre los 6 y los 11 años, es el periodo de mayor salud en la vida humana. Uno como pediatra durante el primer año de vida tiene parejitos al papá y a la mamá en el consultorio. En primer lugar porque los padres están mucho más ansiosos, porque los niños en los primeros meses y años son mucho más vulnerables y por ello se enferman con mayor frecuencia. A medida que la edad pediátrica va avanzando, llegamos a la edad escolar y fíjense ustedes bien que las visitas al pediatra ya se hacen demasiado ocasionales, por varias razones. En primer lugar porque los padres de familia ya están más cancheros y de alguna manera entonces van sedimentando la necesidad o no de solicitar una consulta. Y en segundo lugar porque las enfermedades en esta edad son ya muy escasas. Casi siempre uno ve el preescolar porque se rodó por unas escaleras, porque le dieron un balonazo, por una pedrada, como ocurre en los barrios populares, etc. Pero por enfermedades propias de la niñez ya la consulta es mucho menor. Y expliquemos por qué.
En primer lugar, en la edad escolar ya prácticamente toda la inmunoprofilaxis de las vacunas, toda la protección de las vacunas está ya establecida en el niño y esto es algo fundamental. Y en segundo lugar, porque el sistema linfático, que es el encargado de la defensa contra las infecciones y los microorganismos, está desarrollado aproximadamente en un 200%. Es decir, hay un desarrollo intensísimo de los elementos protectores contra las infecciones y las enfermedades que van a determinar en el niño en esta edad una importante condición de salud. Por ejemplo, en los niños escolares, las amígdalas son de gran tamaño, que son órganos linfoides, aparecen ganglios con mucha frecuencia que no tienen mayor importancia clínica, pero que son la expresión real de que el sistema de defensa está en el máximo de su poder y por ello son muy pocos sujetos de infecciones y otras enfermedades y por ello su estado de salud es excelente. El crecimiento se da de una manera muy organizada y muy constante. Un niño en edad escolar entre 6 y 11 años o una niña aumenta un promedio de 3 o 4 kilogramos por año y un promedio de 5 o 6 centímetros de talla también por año. Es un crecimiento pues estable que va a terminar al finalizar el periodo escolar con el inicio de la pubertad y en las mujeres con dispararse en las etapas de mayor crecimiento que pueden ser motivo en otra ocasión de un comentario desde el punto de vista médico. Entre las cosas interesantes que ocurren en esta etapa, y ustedes ya lo habrán podido empezar a vivir con sus niñas, son los cambios en la dentición, con la desaparición gradual y progresiva de la dentición de leche o decidua y la aparición gradual y progresiva de la dentición permanente, que usualmente sigue el mismo ritmo que siguieron en su aparición los dientes de leche o deciduos. Es otro proceso que los niños casi siempre asumen con mucho humor, algunas veces con un poco de ansiedad, pero que es un evento que ocurre con mucha frecuencia a estas edades. Desde el punto de vista del desarrollo, es una etapa de una enorme actividad física, como ustedes habrán podido notarlo. Si ustedes se paran a la salida de una escuela, en el momento que suena la campana, no hay un solo niño que salga caminando, todos salen corriendo y no sabemos por qué. Pero es una cosa de un nivel de actividad, no caben en la ropa, pues es un sentimiento como de plenitud, de afán, de carrera, de dicha si se quiere, que corresponde a una gran actividad física que es muy propia de esta edad. Dos elementos son fundamentales en la edad de sus hijas. En primer lugar, una ampliación muy grande de su mundo social. Debemos decir que el ingreso a la escolaridad formal determina para las niñas y los niños un reto bien importante, que afortunadamente hoy en día en parte está subsanado ese reto por los aprestamientos preescolares de que son objeto a partir de los 3 años, pero de todas maneras el ingreso a la escolaridad formal a los 6 o 7 años representa de alguna manera salirse del ambiente seguro y tranquilo de la casa o el preescolar a un mundo, si se quiere, muchísimo más abierto en lo social y, por qué no decirlo también, un mundo mucho más competitivo. O sea que esa ampliación del mundo social de la niña es algo que ocurre con frecuencia durante esta etapa escolar en la que están sus hijas. A su vez se acompaña también en las niñas y niños de una etapa importantísima del desarrollo moral, del desarrollo ético, del desarrollo de los valores que en gran medida han sido inculcados y promovidos en la familia durante el periodo que los expertos llaman de socialización primaria. Es así como el sentido del deber, el concepto de respeto, de honradez, de solidaridad, de veracidad, de justicia, etcétera, que se han iniciado en la casa, no solo dictados de manera clara, sino por lo que los niños ven en el diario transcurrir de la vida en el hogar. En ese sentido, entonces, van a estar expuestos a la iniciación de la vida escolar y de alguna manera complementados de una manera muy inteligente
con la institución educativa en la sinergia necesaria y posible del discurso de crianza con el discurso de educación. Es entonces una etapa muy importante del desarrollo moral de los hijos que nosotros debemos acompañar de la mejor manera posible. En esta etapa el juego sigue siendo determinante para el desarrollo, pero tiene unas características en la vida escolar que es ya la aproximación al juego con reglas, con reglamentos, que le va a permitir al niño y a la niña una acomodación gradual y progresiva a un elemento fundamental de la vida social, que son los reglamentos y las aproximaciones a la vida en común, que va a determinar una serie de comportamientos y de apreciaciones que se van a traducir después en la incorporación armoniosa a la sociedad, en el contexto de los derechos y en el contexto necesario también de los deberes. Es más fácil para el niño y la niña escolar aceptar ya los triunfos y las derrotas en un momento determinado, inicialmente en el juego, como después nos tocará a todos en el discurrir de nuestra vida. Los triunfos y los fracasos entonces aparecerán y van a constituir elementos que el niño va a aprender a manejar y la niña de la mejor manera posible en la relación con los demás y con el acompañamiento de los padres y de los educadores. Podemos decir que el escolar en general es una persona relativamente fácil en la vida familiar, porque acepta con mucha frecuencia las órdenes y la disciplina en general, y lo mismo ocurre con su iniciación en la vida escolar formal. Aparecen protagonistas muy importantes en su vida, como es la presencia del maestro, que de manera fundamental es como de alguna manera la representación de sus padres en la institución educativa, y la relación con el maestro en lo posible y de la manera más necesaria debe ser una relación armónica, una relación casi de admiración y de aproximación personal maestro-alumno que genere en el estudiante, en este caso específico en el escolar, ese apoyo que necesita y que merece para esta nueva vida que inicia por fuera de su hogar y que en ese sentido es bastante importante. El escolar también es capaz de ir asumiendo responsabilidades graduales y progresivas, tanto en su casa como en la escuela. Es importante ahí que vamos asignándoles algunas labores en la casa de colaboración y de ayuda que permitan el desarrollo de sentimientos tan importantes como la solidaridad y como el sentirse competentes y capaces de hacer cosas. Miren la autoestima como sentimiento psicológico, que es tan fundamental en la vida de los seres humanos. El sentido de un buen amor propio se fundamenta en dos cosas determinantes: el sentirse amado en primer lugar y el sentirse competente y capaz de hacer cosas. Por eso la asunción creciente de responsabilidades, tanto en la casa como en la institución educativa, de manera gradual y progresiva, de acuerdo con su momento de desarrollo, se convierten en elementos que van a mejorar su condición de autoestima y que le van a permitir avanzar de una manera confiada hacia la autonomía como determinante final de la crianza. Es decir, a ser capaz de tomar al final de la crianza sus propias decisiones y hacerse responsable de estas mismas decisiones. La crianza en nosotros, los seres humanos, es pasar de la dependencia extrema de un niño que nace a la autonomía de un adolescente que toma las decisiones de su vida, como elegir pareja y elegir profesión. En ese camino, la etapa escolar es bien importante porque representa una relativa separación de sus padres en el camino hacia la autonomía y le permite asumir competencias crecientes que le van a permitir ser creativo y sentirse capaz de hacer cosas a medida que su edad va avanzando. El escolar es una persona muy púdica,
No le gusta que nadie lo vea desvistiéndose, que nadie lo vea desnudo. Inclusive en los procedimientos médicos somos muy cuidadosos frente al escolar, porque tiene un sentido muy importante el pudor, sentido que debemos respetar profundamente, porque en ese momento del desarrollo el pudor para el escolar, niña o niño, es bien importante. Existe a esta edad un gran interés por los amigos, casi siempre por los amigos del mismo género. Los escolares se agrupan, las niñas con las niñas y los niños con los niños, y tienen un gran sentido de la solidaridad. Esta es la etapa de las amigas íntimas o de los amigos íntimos. Le dicen a uno con mucha facilidad: mi mejor amiguita es tal o mi mejor amigo es tal. Esa amistad conlleva una serie importante de solidaridades y de a veces de secretos. El escolar y la escolar son muy amigos de los secretos, de ciertos misterios y de ciertas cosas que también debemos acompañar de alguna manera, siempre y cuando no nos preocupen ni nos lleven pues a angustias o a tensiones, que es una situación que usualmente no ocurre. Se forman casi siempre grupos cerrados, cuya dinámica a veces es un poco inestable, y a veces uno ve que la niña llega un poquito molesta, un poquito preocupada o angustiada, porque son tres amiguitas y que entonces una ya no se quiere hacer conmigo, etcétera, etcétera, en lo cual los padres debemos tener una situación de expectación inteligente. Miren, desde este momento de la crianza de sus hijas hacia adelante, uno tiene que tener a veces unas posiciones como por ejemplo estar siempre atentos a escuchar cuando los hijos nos quieren hablar, pero también a veces estar atentos a separarnos un poco para que ellos vayan protagonizando algunos elementos de su relación con los demás sin la intervención nuestra. Ese ejemplo ocurre también como en las familias donde son varios hijos, que ante la primera reyerta de hermanos los padres no deben entrar a intervenir. Tampoco que lleguen después al campo de batalla a recoger los vivos o los muertos, no. Pero que permitan un cierto albedrío donde ellos breguen a defender las situaciones por ellos mismos. Porque ese aprestamiento relacional lo van a necesitar después también en el futuro, y de alguna manera podemos favorecer que los niños arreglen muchas de sus cosas en la relación con sus amiguitas y sus amiguitos sin nuestra intervención, a no ser que encontremos en ellas situaciones preocupantes de señalamientos, pero sostenidos en el tiempo, que son los únicos que tienen importancia, no que hoy me miró feo, que no se quiso hacer conmigo, que son situaciones que al otro día pueden variar perfectamente, y que en la dinámica relacional de los niños es importante que ellos vayan siendo capaces de ir asumiendo la solución de estas situaciones y de estos problemas. La crianza es un ser y un dejar hacer. Uno a veces en la crianza apoya y otras veces se resiste, otras veces empuja, otras veces ataja. Ustedes lo saben muy bien, que llevan 6 años en este proceso, pero lo importante es que estemos siempre ahí para las cosas fundamentales, pero que de alguna manera permitamos un cierto albedrío que vaya haciendo que los niños vayan caminando de manera importante hacia su propia autonomía. En los juegos, casi siempre, como decíamos, hay una agrupación de género. Esto lo vemos con mucha frecuencia en los colegios, que son mixtos, y que en la dinámica psicológica de esta edad es una situación perfectamente esperable. Miremos entonces algunos aspectos desde el punto de vista del desarrollo psicosexual. La etapa del escolar de los 6 a 11 años se ha denominado etapa de latencia. Y se denomina etapa de latencia porque realmente los impulsos instintivos están temporalmente inactivos. Es un niño muy tranquilo, digámoslo así, desde el punto de vista de la pulsión de los instintos de tipo sexual. Al finalizar la etapa con el inicio de la pubertad y los cambios hormonales inherentes a este inicio, aparece entonces ya el reverbero del instinto y del impulso sexual, que puede ser tema del manejo a otras edades, pero que en la etapa del escolar es una etapa más bien quiescente y tranquila en esos aspectos. Ello no quiere decir que no debamos estar vigilantes
sobre todo hoy frente a estos medios de comunicación apasionantes pero desbordados que enfrentan a los niños a realidades impensadas hace muy poco tiempo y donde el acompañamiento presente de nosotros como padres de familia y adultos significativos es determinante. Desde el punto de vista psicosexual, sí ocurre durante esta etapa la reafirmación de la identidad sexual, como soy del género masculino, soy del género femenino. Ese proceso de reafirmación sí se da de una manera muy clara, venía insinuado desde la etapa preescolar, pero en este se da ese proceso de afirmación que es bien importante. Al final de la etapa escolar ya empieza a aparecer un cierto interés importante y necesario por la sexualidad genital en los niños y niñas, casi siempre después de los 11 años, como le decíamos ahora, en gran medida como respuesta a unos cambios hormonales bastante importantes en estas etapas. Es importante en este acompañamiento que el escolar casi siempre ve a sus padres como ídolos y como héroes, digámoslo así. El escolar ve que el padre sabe muchas cosas, que la mamá también, y en ese sentido acepta muchas de nuestras ideas, de nuestros conceptos, situación que ya con el inicio de la adolescencia y con la necesaria toma de distancia frente a los padres para poder reafirmarse como persona que necesita el puber y el adolescente, empiezan ya a cuestionar a sus padres, los gustos de los padres no son los del adolescente, el papá no se las sabe todas, cuando se equivocan lo dicen. Eso no ocurre tanto en la etapa escolar. En la etapa escolar es una etapa muy tranquila. Miren ustedes, cuando uno le dice a un niño de 7 años, vamos para donde la abuela, se monta el carro ahí mismo, monte un adolescente. Qué pereza todos los días de la abuela, hacer que yo allá, que tal cosa, que tal otra. El escolar es más sencillo. Vamos a ir a misa, el escolar lo acompaña a uno, el de 14 años puede y el de 17 de pronto, ¿cierto? Son etapas, son fases del desarrollo perfectamente entendibles desde el punto de vista psicodinámico, pero que debemos conocer para que cuando al final de la etapa empiezan a aparecer ciertos destellos, no nos angustiemos y no nos preocupemos de que está pasando algo importante. Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo hay cambios muy importantes en la edad escolar, como lo que tiene que ver con la construcción del pensamiento concreto. Recuerden que el pensamiento inicialmente era prelógico en el lactante, en el preescolar es un pensamiento lógico, y aquí ya es un pensamiento más concreto que permite una aproximación al conocimiento de verdad apasionante y creciente, que es lo que ocurre durante esta etapa de la vida en la institución educativa. Ya va a existir los conceptos de masa, de volumen y las aproximaciones para las operaciones elementales de suma y resta, y al final del proceso de las un poco más complejas de multiplicación, división, etc. O sea que es una etapa, como ustedes lo ven, no solo desde el punto de vista del crecimiento físico, no solo desde el punto de vista de la apertura social que el escolar tiene. Debemos también anotar que con alguna frecuencia el escolar es un poco cruel. En la etapa escolar es donde aparecen los apodos. Al niño que es pecoso, no faltará quien le diga banano, al orejoncito quien le diga Dumbo, y sobre todo esto es importante porque a los niños que tienen alguna limitación, que tienen algún problema, con alguna frecuencia pueden hacerse sujetos de burlas que como padres y como educadores debemos estar muy vigilantes de que no ocurra. Eso pasa, por ejemplo, con niños de etnias diferentes, niños con alguna situación de discapacidad, por ejemplo, y ahí es donde el sentido real de la tolerancia y de la solidaridad debe ser inculcado por nosotros como padres en el hogar, y del respeto en sinergia necesaria con la institución educativa. Eso no es maldad del niño que pone apodos, etcétera, es parte de su funcionamiento en esta edad, pero es algo que debemos manejar en el contexto necesario del valor moral, del respeto, de la solidaridad, de la tolerancia, que es el embrión de lo que será el ciudadano al final del proceso de la crianza.
Estas son como las situaciones o el panorama que desde la pediatría quiero plantearles, que define un ser humano único, apasionante, un ser humano que en los momentos actuales es un maravilloso interlocutor para nosotros. Es decir, los diálogos que uno puede establecer con un hijo de 6 o 7 años son de verdad apasionantes como padre de familia. Yo lo disfruto en mi consulta pediátrica con los escolares y cada vez me sorprendo más de su capacidad, de la argumentación, de la claridad, del sentido del humor que tienen los escolares. Hace poco publicamos un libro en la Sociedad Colombiana de Pediatría que se llama 100 anécdotas de los pediatras colombianos. Me correspondió ser el editor de la obra, prometo regalársela a nuestra superiora, y realmente encuentra uno unas anécdotas y unas cosas con estos jóvenes que de verdad lo dejan a uno perplejo, del discernimiento, la aproximación, el humor y aquellas cosas que nos hacen pensar hoy en día que tenemos mucho para aprender de nuestros hijos. Eso es algo que yo quisiera recalcarles en el contexto de la crianza. Nosotros fuimos criados en una crianza muy paternalista, era una crianza muy prescriptiva, donde aquí estaba el adulto y el niño estaba allá abajo, y con las mejores intenciones se nos daban órdenes y se nos obligaba a ciertas cosas, y se nos quería, pero no se nos escuchaba. Hoy en día la crianza moderna dice que la crianza ideal es aquella donde nos relacionamos con los niños y niñas como sujetos de crianza, reconociendo en ellos interlocutores válidos del proceso. Mucho podemos aprender de los niños y específicamente de nuestros hijos, si tenemos la escucha empática, las antenas, para mirar que ellos, al fin y al cabo, son los elementos más elaborados de la especie humana. Un niño que nace hoy es el último elemento en evolución de la especie humana que nació hoy. Ustedes nacieron hace 20, 30, 40 años, este niño nació hoy, es el más elaborado y por lo tanto tiene muchas cosas que enseñarnos, desde su capacidad de asombro, desde su sentido del humor, desde su amor por la naturaleza, una gran cantidad de cosas que nos permitan a nosotros tener los oídos y los ojos atentos en el contexto de la escucha empática y de la mirada atenta para en esa relación vivificante para nosotros aprender muchas cosas y establecer una armonía gigantesca con estos seres que gracias a Dios nos acompañan en esta aventura de la vida. Yo quisiera dejar ahí como esta descripción que hemos hecho, un poco de pronto sencilla, de lo que es desde el punto de vista médico un niño que ingresa a la escuela, y pasar al diálogo de saberes con ustedes, donde ustedes puedan formular inquietudes, preguntas, ideas distintas, porque quiero, y con esto termino, decirles que en crianza no hay verdades reveladas. A diferencia de otras experticias donde esto es así, en la crianza no hay verdades reveladas, porque cuando se trata de relaciones interhumanas, el mundo es amplísimo y ocurren una gran cantidad de situaciones y de cosas. No hay un discurso único de crianza, no lo hay. Y en un país multiétnico y multicultural como el nuestro, el proceso de crianza debe ser un proceso amplio, donde hay unos mojones fundamentales, eso sí, unos bastiones de la crianza, que eso lo podemos y lo vamos a analizar en los minutos que siguen, inamovibles, pero en un contexto y en un medio riquísimo, diferente y enriquecedor para todos los participantes. No cría lo mismo un guajiro que un pastuso, ni un llanero, ni un paisa. Hay elementos de la crianza que adornan, digámoslo así, y tipifican el proceso, pero hay unos mojones, algo fundamental que tiene que ver con los valores, con las relaciones de crianza, etcétera, que sí son inamovibles, que sí son universales y que nos permiten a nosotros avanzar en el proceso y tal vez lo más importante, disfrutar la crianza.
Los hijos los tenemos para disfrutarlos, para buscar en su compañía la felicidad, para estar con ellos. Y yo creo que ese es un mensaje que debemos tener muy claro. A mí la imagen de la paternidad vicariante, como cargando una cruz, y ahí vamos avanzando en esto tan horrible. No, los hijos están ahí para que los disfrutemos. Y si aprendemos ese disfrute, si gozamos los momentos con ellos, esto va a ser un proceso de verdad apasionante y de verdad maravilloso. Les agradezco muchísimo la asistencia y espero que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias.